de verdad define de manera más precisa a una persona mansa. ¿Es sereno? Sí es sereno, pero hay momentos donde el creyente tiene que tomar posturas firmes, sólidas, y que no siempre van a ser interpretadas como calmadas o serenas. Hay una energía que a veces fluye, que algunos, si no entienden muy bien las escrituras, pueden llegar a creer, y ay, no sos manso. ¿Por qué? Estás perdiendo la paciencia, estás perdiendo la paz. Un manso tampoco quiere decir amabilidad. Noten esto, por favor, porque aquí ya vamos con palabritas que son usualmente en aquellas donde nos encapsulamos, los creyentes. Hay personas que parecen amables de nacimiento y no por eso son mansas. Es decir, hay personas que son muy amables y ni siquiera son cristianas. Eso no quiere decir de que sean mansas. A veces simplemente forma parte de su personalidad. Son muy corteses, que para todos tienen una palabra de agradecimiento, por favor, mire, muchas gracias, cosas por el estilo. Eso es muy bueno, es amabilidad, por supuesto, pero no es mansedumbre todavía. Tampoco significa una personalidad o un carácter débil. Y en un ratito, nuestros amigos pastores y parte del equipo de liderazgo van a tocar algunas cosas importantes en relación a esto. No significa tener una personalidad o carácter débil. Como les dije al comienzo, no es alguien que dice, no, yo no me meto, en absoluto. Tampoco se trata de personas que buscan la paz a cualquier costo, lo que sea, con tal de no estar en desacuerdo. ¿Han notado esas personas que te dicen, dale pues, todo con que no peleemos, con que no perdamos la paz, tranquilo? Eso no es mansedumbre, eso a veces puede ser todo lo contrario, puede ser cobardía, puede ser no tener criterio, puede ser, hey, no querés establecer efectivamente cuál es tu posición, y especialmente cuando estamos hablando de valores espirituales. La mansedumbre también no es algo puramente externo, aunque por supuesto se manifiesta en lo externo, pero no es algo puramente externo. Eso es importante. Me encantó esta definición de Martin Lloyd Jones. Ser verdaderamente manso, noten esto, significa que uno ya no se protege, porque ve que no hay nada que valga la pena proteger. Noten esto. Martin Lloyd Jones está hablando justamente de esa condición interna que ya no protejo, porque ya quedó al descubierto luego que me di cuenta que soy pobre y que lloro. Ser verdaderamente manso no significa que uno ya no se protege, porque ve que no hay nada que valga la pena proteger. Ahora, noten esta otra que me pareció genial. Hermano, dice Spurgeon en un mensaje que lo rescato en estas partes. Si alguno piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldría beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Noten esto. Quiero que vayan armando el cuadro con todas estas ideas para luego poder establecer qué es realmente la mansedumbre. Permítanme repetirles una frase más. Todos preferimos condenarnos a nosotros mismos y no que otros nos condenen. Afirmo que soy pecador, pero no me gusta que otros lo digan. No me gusta que otro lo diga. Típico de nuestra generación. Una generación que en algunos sectores somos muy sensibles. Entonces quiero que vean qué es ser manso entonces. Vamos a la práctica. ¿Qué es ser manso? Y déjenme ver los mensajes aquí antes de que me meta en problemas con el grupo, ¿verdad? Y antes de entrar a qué es ser manso, mi estimado Seba nos va a compartir. Sorry, hasta ahorita me estoy dando cuenta. No, me encanta el tema que estás tocando y ya con esa introducción hay mucho que analizar, porque de hecho
analizar lo que no es ser manso es buenísimo, nos ayuda a entender realmente lo que es manso. Pero al principio, cuando estabas hablando de los valores, ¿no? Cuando Jesús vino y dijo, bienaventurados los, le empezó a cambiar el precio a los valores, ¿no? De pronto la gente decía, no, no, pero llorar no es algo bueno, llorar no es algo feliz, o ser humilde, ser pobre de espíritu no es algo feliz, ser manso no es algo feliz. Y yo recuerdo una ilustración que me ayudó a entender las bienaventuranzas. Imaginemos que entras a una tienda de estas que venden equipos, ¿no? Televisores y hay televisores de $4.000, de $5.000. Y un día entras y ves que de pronto un lápiz que vale $1 vale ahora 4.000 y un televisor que vale $4.000 vale $1. Tú entras a una tienda y ves que todo está cambiado de precio y las cosas que son muy caras ahora son muy baratas y las que son muy baratas son muy caras. Yo creo que cuando Jesús habló de finanzas, la gente tuvo esta impresión de decir, pero eso es muy caro, cómo vamos a poder querer comprar eso siendo eso tan barato para nosotros? Y lo que realmente valía, Jesús dijo, eso no es valor, ¿no? Porque podría haber dicho, felices los que ríen, o felices los que nunca van a ser perseguidos, ¿no? O felices los que no, no, él dijo felices los mansos, felices los pobres, felices los que lloran. Y Jesús le cambió el precio a todos los valores. Y eso habrá causado un impacto en los judíos, como decía el pastor. Me encantó esa introducción y yo estaba leyendo la definición del griego de manso, ¿no? Que es praus, y habla de agradar, mansedumbre, y yo le agregaría una M más, moldeable, como de mansilla, cuando tenés una masa, que estás haciendo algo, que podés transformarla, que no está dura, que no tiene piedras. A veces cuando nosotros jugamos en Argentina con plastilina y dejamos la masa sin tocarla un tiempo, parte de ella se endurecía y ya no servía. Y no podías moldear, sino que tenías que sacar alguna partecita. Pues yo creo que también el ser manso implica ser muy fácil de moldear. No tener orgullo que endurezca alguna parte y no tener resistencia a lo que el Señor quiere hacer. Bienaventurados los que tienen la mancilla blanda, los que pueden ser moldeables. Así que no, eso quería agregar y felicitar al pastor Alberto por la gran introducción. Ángel. Hola, bueno, yo quería agregar ahorita que ya vamos a pasar de este punto de qué es verdaderamente ser manso. Ahorita que estamos hablando de eso, seguramente todos los que están escuchando deben estar pensando, ¿seré yo manso? ¿Qué significa ser manso? ¿Me lo van a explicar? ¿Seré yo manso? ¿Cómo puedo ser manso? ¿Cómo empiezo a ser manso después de esta clase? ¿Cómo empiezo a ser manso en la semana? ¿Cómo empiezo a ser manso en mi trabajo, en mi escuela? ¿Y cómo puedo ser yo bienaventurado? Y es muy importante que nos analicemos de una manera más profunda que lo que nuestras acciones hacen. Y eso es algo que yo me di cuenta cuando estaba leyendo Primera de Samuel. Samuel estaba yendo a elegir un rey. Entonces llega y ve un hombre muy fuerte, ve un hombre muy inteligente, ve personas muy capaces y sin embargo Dios le dice esto: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura porque yo lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y entonces de repente escogen a un muchacho que es bajito, que simplemente está apacentando ovejas y que no pintaba absolutamente nada, pero que tenía un corazón. Y el corazón en la Biblia significan las intenciones, significa por qué yo hago las cosas, significa lo que viene antes de las acciones. Hermano, como mansedumbre se puede ver dar una limosna en un semáforo, pero no sabemos si esa limosna la estamos viendo, la estamos dando simplemente para el que está al lado de nosotros nos mire y nos alabe por lo mansos que somos, o simplemente para nosotros autojustificarnos ante Dios y decirle: mira Dios como soy de manso.
Hermano, nos podemos arrodillar 3 horas de la manera más incómoda que podamos encontrar, pero hermano, no sabemos si nos estamos arrodillando de esa manera incómoda simplemente para chantajear a Dios y para que Él vea la manera en que nos arrodillamos. Hermanos, Dios no ve lo que ve el hombre, la manera en que te arrodillas, el tiempo que te demoras, eso lo ve el hombre. Dios está viendo el corazón con el que estás haciendo las cosas. Nosotros podemos aquí hacer una oración y decir: Padre nuestro, Rey de Reyes, Señor de Señores, pero por dentro estamos diciendo: no sé qué hacer con mi vida, no sé si verdaderamente creo en Dios, no sé si verdaderamente Él me está escuchando. Hermanos, es muy importante que para cuando analicemos si somos mansos, en vez de rasgar nuestros vestidos con acciones de hombres, rasguemos nuestro corazón y vayamos con toda confianza al trono de la gracia a decirle lo que verdaderamente está en nuestro corazón, y no analicemos nuestras acciones, no nos miremos como en una película, viendo lo que el hombre ve. Tratemos de ver por qué hicimos cada cosa que hicimos, y si nuestras intenciones y nuestro corazón no es limpio, que lo llevemos ante Dios para que Él lo pueda limpiar. Hermano, ¿quieres ser manso? No lo vas a hacer con tus acciones, lo vas a hacer con la limpieza del corazón que Dios puede hacer, y para que eso pueda pasar necesitas traer ese corazón como está ante Dios. No nos mintamos a nosotros mismos pensando que sí lo somos por nuestras acciones, pero pensemos por qué hacemos las cosas que hacemos y llevemos nuestro corazón ante Dios. Gracias, Ángel. Pasemos entonces a poder definir quién es el manso. ¿Quién es manso? Conforme a lo que el Señor nos dijo. Y si manso, feliz también. ¿Quién es feliz, por lo tanto? ¿Cómo se logra esa felicidad que el Señor estaba hablando a través de la mansedumbre? Entonces quiero que vean la primera característica o descripción. No trata de imponerse. El manso no es una persona que intenta conquistar a otra persona, que intenta de alguna manera sobresaltarse e ir encima de otra persona. No necesariamente. No trata de imponerse. Esto lo explico más con el segundo punto. El orgullo no lo domina. La persona que es mansa no se deja dominar fácilmente por el orgullo. Entiende en todo caso que su mayor problema es justamente ese, y que por lo tanto no hay nada que lo pueda tratar de hacerse sentir superior a otras personas. Ahora, ¿por qué les cuento de el orgullo no lo domina? ¿Y qué tiene que ver tanto con la mansedumbre? Sí o sí, mis amigos, todos nosotros vamos a ser lastimados en la vida por críticas, cuestionamientos, van a señalar la forma en la que procedemos a nivel de trabajo, a nivel de ministerio, en cualquier ambiente en lo que ustedes se logren desarrollar en su vida, en su día a día. Y la tendencia natural del ser humano es justamente el querer defenderse, y a veces defenderse con las mismas armas que te están atacando. Comenzás a usar las mismas palabras, los mismos tonos, las mismas intenciones en el corazón, porque también a veces nosotros sabemos jugárnoslas muy bien. Tal vez por fuera manejamos palabras correctas, pero por dentro el deseo está necesariamente en querer hacer ver mal a otra persona. Y esa autodefensa muchas veces está motivada por el orgullo y no necesariamente por el defender un valor, no necesariamente por defender un principio espiritual. Y el manso sabe la diferencia. Una persona mansa puede defender una posición, claro, puede defender una posición, pero defiende el principio, defiende esa idea, defiende el valor. No se defiende a sí mismo, no está interesado en defenderse a sí mismo, salvo que en realidad sea por causa del mismo evangelio. El apóstol Pablo lo llegó a hacer, y lo llegó a hacer de una forma tan genial, por supuesto. Él llega a un punto donde él dice: tengo que comenzar a decirle esto de mí, pero no porque yo quiera tratar de decirles lo bueno que soy, lo importante que soy o lo especial que soy, sino porque quiero que entiendan lo que hay detrás de todo esto. Cuando uno logra entender las intenciones, por ejemplo, de Pablo,
uno se da cuenta que no era motivado por el orgullo, por el tema de que quiero que me vean de cierta manera, quiero que tengan esta imagen de mí. No, el manso no está siendo dominado en absoluto por su orgullo, por el deseo de querer tener una imagen de parte de los otros. Número 3, no se ofende con facilidad. Y como les decía recientemente, nuestra generación es una generación muy sensible, pero muy sensible, de verdad que sí. El manso, dijimos al comienzo medio en broma, medio en serio, no es menso, es manso, pero no menso. Sin embargo, no quiere decir de que se ofende con facilidad. No es alguien que cualquier cosita que le dicen lo hiere, lo lastima, lo hace sentir miserable. No, recuerden una vez más, y permítame ir porque me encantó esto de Spurgeon. Si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Es decir, no es alguien que se deja ofender con facilidad. El manso dice, eso pensás de mí. No es nada nuevo. Yo pienso peor de mí mismo, porque yo sé quién soy ahora, porque yo sé, puesto que soy pobre en espíritu, reconozco cuáles son mis miserias, reconozco cuáles son las cosas que me hacen tanto falta. Por lo tanto, lo que ustedes puedan decir de mí, ya no me ofende tanto. Y mis amigos, necesitamos de verdad, urgentemente, en nuestra generación de creyentes, que este asunto pueda comenzar a resolverse, porque esta es una generación hipersensible. No lo saludaron, se enoja. No lo vieron, se enoja. No le dijeron un comentario y a lo mejor lo maximizó. Le dio una envergadura que no debió de darle, porque simplemente es una persona que está tocadita al mal. Le toca un poquito e inmediatamente se ofende, se hiere, se enoja, salta, brinca, se queja, etc. Pastor Marcelo, ¿quiere compartir con nosotros? Está buenísima la clase de hoy, ¿eh? Gracias por el estudio, Pastor Alberto. Yo pensaba más allá del corazón del manso, ¿no? Porque Dios le conoce. Pensaba en lo que hablabas, en que los mansos son verdaderamente ante todo sumisos a la voluntad de Dios, son flexibles a la palabra de Dios, y si realmente son mansos, se doblegan siempre absolutamente a Dios y a su palabra con contentamiento también, quería agregarles. ¿Sí? ¿Qué significa que se involucra el contentamiento en la personalidad del manso? Es que se deja corregir por Dios, ¿sí? Por eso la palabra habla de que ellos van a recibir la tierra por heredad, ¿sí? Esto es un requisito, ¿sí? Aunque nosotros sabemos que la salvación es por fe, pero también el regalo de esa hermosa tierra, ¿no? En la cual vamos a vivir en lo porvenir también. Es parte de aquellos, bueno, que en algún momento se sometieron a la voluntad de Dios, fueron flexibles a la voluntad de Dios, se doblegaron a la voluntad de Dios y lo hicieron con contentamiento. Qué lindo corazón el del manso, ¿no? Porque recibe como regalo la tierra prometida. Y en realidad, cuando uno habla de que Dios conoce el corazón, quiero terminar con esto, los mansos son tiernos y humildes hacia los demás, pero tienen una estimación real de sí mismo ante la persona de Dios, como quien diría no se la creen. Así que bueno, esto es lo que quería compartirlo. Gracias, Pastor Marcelo. Una característica más que les quiero compartir acerca de esta mansedumbre. Ausencia total de espíritu de venganza.
El manso no es que no tenga herramientas para ejecutar venganza. Porque noten esto. A veces nosotros, humanamente hablando, tenemos las herramientas para defendernos y para hacer quedar mal a otras personas. Permítanme decirlo de esa manera. Pudiéramos tener los elementos que se necesitan para humillar a otros, para callarle la boca, diría uno, de manera más coloquial. Pero la persona mansa tiene ausencia total de espíritu de venganza, porque lo que busca, insisto, no es dañar al otro. Lo que busca es que el otro logre encontrar lo que él mismo encontró. Lo que él mismo encontró. Por lo tanto, como decía el pastor Marcelo, vive en contentamiento. No va a estar fácilmente volcado a vengarse por causa de lo que le han hecho. Otra característica, es paciente. Porque una de las cosas, si somos muy sinceros, mis amigos, una de las cosas que más nos saca de quicio al ser humano es justamente el no ver las cosas en el tiempo que tanto esperamos. No ver las reacciones de parte de las personas, el comportamiento de las personas. Un sinnúmero de situaciones que nos quitan la paciencia. Personas que no cambian un comportamiento X. En el trabajo tenemos cierto tipo de compañeros de trabajo que no terminan de cambiar y uno dice, he sido paciente le estoy aguantando por mucho tiempo. He soportado lo mismo. ¿Cuántos años, meses llevo escuchando las mismas ofensas, las mismas cosas? Y nos damos cuenta que la mansedumbre está muy vinculada con la paciencia. No he conocido una persona enojada que a la vez sea paciente. Si yo sufro de enojo, es 100% seguro, me atrevo a decirlo, que es impaciente. Porque la impaciencia te convierte en alguien enojado, te exaspera. El manso tiene la característica opuesta, aprende a ser paciente, porque no permite que las circunstancias le saquen de su control en absoluto. Otra característica que quiero que veamos, además de ser paciente, tiene un espíritu dócil, es moldeable. Creo que lo decía el pastor Seba al comienzo. Es alguien moldeable, es alguien que puede comenzar a ser flexible en algunas cosas que tal vez no ha considerado en su vida. Y no se ofende porque le digan que hay algo que debe de ser visto, que hay algo que debe de ser examinado, que hay algo que debe de ser corregido. No se siente mal, todo lo contrario. Con mansedumbre, con docilidad, está dispuesto a propiciar el cambio en su día a día. A veces nosotros pareciera que estamos casados con nuestras propias ideas y no con las escrituras. El manso está casado con las escrituras, no con sus propias ideas. Y mis amigos, una de las cosas que más daño nos pueden hacer es que seas más fiel a tus ideas que a la palabra del Señor. Y no podés pretender ser más fiel a tus ideas, a tu perspectiva, a tu forma de leer las cosas, que a la palabra del Señor. Kevin, desde Costa Rica, quiere compartir con nosotros. Sí, bendiciones a todos, buenos días. Me gusta mucho el tema de la mansedumbre. De hecho, en Gálatas 5 habla que es un fruto del Espíritu. Pero al inicio de este versículo, en Gálatas 5:22, Pablo habla que no son frutos en plural, habla de un fruto en general y menciona todos estos. Y vean qué interesante, o sea, si falta uno de estos, el fruto no es completo. Es decir, que nuestra vida cristiana debe incluir todos estos elementos del Espíritu: paz, mansedumbre, gozo, fe, y todos los demás que están en la lista, que no me lo sé de memoria, templanza y todos los demás. Eso es algo muy importante. Y otra cosa que quería agregar, el manso no exige derechos,
con respecto a la palabra de Dios no exige posición, hey, es que yo pienso esto, yo pienso lo otro, sino más bien tiene una actitud de esperar que Dios le va a hablar para actuar. ¿Sí? Y poner en acción lo que estudia, lo que lee, lo que Dios está hablando, en lugar de él llegar y manipular para su favor o para su beneficio. También la persona mansa, estaba aquí apuntando unas notas mientras lo escuchaba, no se autoafirma, es decir, no se sí, no tiene palabras de afirmación para sí mismo, sino más bien se basa y le basta con la afirmación de Dios. Me acuerdo también en aquel evento donde está Jesús con Juan en el bautismo y se escucha y él escucha la voz, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Si ya tenemos la aprobación de Dios, ya no basta, ya no hace falta la aprobación del hombre. Y esa es una persona mansa también. Y para terminar mi comentario, Pablo en Efesios 4 habla algo muy interesante, hace énfasis a la mansedumbre como parte como parte para ejercer un servicio. Dice el versículo 1 y 2, yo pues preso en el Señor, os ruego para que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. El manso es alguien que se capacita en estas características para poder soportar a los otros y ejercer su ministerio también. Ese es mi aporte. Gracias, Kevin. Tenemos al pastor David desde Cuernavaca, México. Pastor David. Hola a todos, buenos días. Ahorita que se está hablando de todo este tema, está recordando de hace tiempo, estudiando precisamente acerca de esto, aprendí a una palabra que creo que queda a la perfección con esto. Es una palabra griega que es praus, se escribe P-R-A-U-S, y esta palabra, el significado es precisamente mansedumbre o gentileza o se refiere a una persona suave, por así decirlo. Y esta palabra en el significado original de la palabra griega praus es de una persona que hay una fuerza bajo un control. Entonces, esta palabra se utiliza o se utilizaba para referirse a un animal que ha sido domesticado. Es decir, un animal salvaje, por así decirlo, que ha sido entrenado para obedecer la palabra de mando, la palabra de su amo, que ha aprendido a responder a las riendas. Es un ejemplo claro, sencillo, un caballo que ha sido domesticado. Podemos entender que es un animal salvaje, pero al ser domesticado, este caballo responde al mando de su amo, al que lo va montando, y a las riendas que le dice hacia dónde ir, entonces el caballo responde hacia eso. Entonces podemos entender que un caballo salvaje, por así llamarlo, puede causar grandes daños, pero si es domesticado, entonces toda esa energía que este caballo, este animal tiene, puede ser aprovechada, utilizada para algo productivo. Entonces, entendiendo esta palabra en cuanto a la mansedumbre, en cuanto a lo que dice y estamos estudiando ahorita, ser mansos, y decía el pastor Alberto, ser mansos pero no mensos, tiene mucho que ver con esto. Es decir, yo tengo la fuerza para vengarme, tengo la fuerza para responder ante los insultos, tengo la fuerza para responder ante el daño que me estén haciendo, pero yo decido esa fuerza domesticarla, por así decirlo. Entonces, la mansedumbre o el ser mansos es un rasgo plenamente necesario en la vida de todo cristiano. Es decir, no es solo tener el poder de esa fuerza de responder ante los ataques, de responder ante la venganza que humanamente quiero tener en contra de otros. No es solamente yo decir, tengo la fuerza de eso, domesticarlo, sino poder decir, tengo esa fuerza, pero está bajo el control de Dios. Entonces, creo que la clave de esto no es que yo tengo la fuerza de no responder, sino esa fuerza que quizá podría tener está bajo el control de Dios. Entonces, para un cristiano, la mansedumbre consiste en darle todo a Dios y estar completamente a su disposición, dejar que él tome las riendas de mi vida y domesticarme por Dios, si lo podemos llamar así,
y recordando esta palabra griega que nos define precisamente la mansedumbre, el concepto de que hay una fuerza, pero que está bajo control. ¿Bajo control de qué? Bajo control de Dios. Mire, me parece genial eso que acaba de decir el pastor David, porque usualmente nosotros a veces tomamos posiciones siempre de víctimas ante lo que la sociedad, la gente que conocemos nos hace, pero no siempre asumimos también la posición de, usando la misma ilustración que tenía el pastor David, de salvajes, de gente que puede hacer daño también. Nosotros podemos hacer daño. Si el Señor no estuviera dentro de nosotros, si su gracia y su misericordia no estuviera con nosotros, si Él no nos hubiese encontrado, no solo somos personas que hemos sufrido por causa de lo que otros nos han hecho, sino que nosotros también hemos hecho sufrir a otros. Nosotros también hemos ofendido. Nosotros también hemos hecho daño. Y me encanta la idea de que el manso sabe que es alguien que puede hacer daño. Sabe que es alguien que puede herir. Y mis estimados, aunque no sea tan sencillo de reconocer, todos nosotros, los que estamos en este momento, las más de 100 personas que estamos conectados en este momento, todos nosotros tenemos el potencial de hacerle daño a personas y a personas que amamos mucho por algo que no hemos logrado corregir en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, lo que sea, por causa del pecado, por supuesto. Pero me encanta entender ahora que la mansedumbre que viene por consecuencia de mi relación con Jesucristo hace que toda esa fuerza que decía el pastor David la controle por causa de lo que el Espíritu Santo produce en mí mismo. Por eso me encanta, porque no solamente veamos la mansedumbre como mi respuesta ante lo que el mundo me puede hacer. No es solamente eso, sino también la mansedumbre como lo que yo le puedo hacer también a la gente, el daño que yo puedo hacer, pero que hoy, gracias a la intervención del Espíritu Santo, está bajo control y bajo su dominio. Estimada Rebeca, de Monterrey, México, comparte también con nosotros. Hola amigos, buenos días. Yo creo que no soy la única que justo en este momento se está preguntando si verdaderamente es mansa. Mensa sí, pero mansa, quién sabe, después de que estamos escuchando todo lo que hoy la palabra de Dios nos está hablando a través de la vida de nuestros pastores, nuestros líderes. Y me robaron lo que iba a compartir ahí en el chat. Aprendan de mí, dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto es, yo creo que lo más importante, algo también que yo quería compartir, así de una manera rapidita, es que la mansedumbre es muy importante en nuestras vidas, pero también para confrontar el pecado. Cuando dice la Biblia que cuando nosotros estamos en pecado o se descubre a alguien en una falta, que es muy importante que aprendamos a confrontarlo, pero dice la Biblia con mucha mansedumbre. Y esa mansedumbre se necesita tanto para recibir una exhortación o algún consejo, para reconocer que hemos fallado, pero también la mansedumbre se necesita para poder acercarse con ese hermano que falló. Y solamente quiero leer Gálatas 6, 1 y 2, dice, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Y me gusta mucho que hace énfasis en que te vas a acercar a restaurar a tu hermano, pero necesitas mucha mansedumbre, porque dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan de esta manera la ley de Cristo. Entonces la mansedumbre también es importante para restaurar a nuestro hermano y para ayudarle a llevar sus cargas. Y bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Estimado Pastor Seba, desde Miami, Florida. Ahí está. No, me encanta, Rebe, por recordarlo y casualmente lo estamos diciendo en el chat, ¿no? El manual de la mansedumbre es Cristo, así como lo es del amor, como es de la vida cristiana. Él dijo, aprendan de mí. El problema es que la falta de lectura bíblica en el pueblo de Dios, no podemos esperar que la mansedumbre venga como un
chip o como un USB que se instale del cielo en un momento mágico del servicio y que, uy, me hice manso. No. Cuando vos vas a la universidad para aprender una materia, tenés que estudiar, tenés que leer, tenés que tener contacto con algo que ya fue escrito. El problema de los creyentes es la falta de lectura bíblica, la falta de conocimiento de la vida de Jesús, porque podemos leer la palabra de Dios, pero también podemos leer la vida de Jesús, cómo respondía, cómo contestaba, cómo se quedaba en silencio, cómo perdonaba, cómo servía. Pero al no leer la vida de Jesús, ¿cómo vamos a aprender de él? No podemos aprender de Jesús porque un momento de unción en la iglesia, en el servicio, no. Nos hace falta leer, nos hace falta estudiar la vida de Jesús. Así que Jesús dijo, yo soy el manual. ¿Alguno quiere ser manso? Aprendan de mí. El problema es cuando no leemos de Jesús, no vamos a poder aprender. Pero el punto es, yo vuelvo a retomar rápido el punto de la idea de una masa y una persona que está moldeando. Dios le pidió a Jeremías que fuera a la casa del alfarero, en Jeremías 18, y dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Me llamó mucho la atención esto, porque Dios quería a Jeremías enseñarle algo a través de lo que veía, porque le dijo, ve a la casa. ¿Por qué no le dijo las palabras donde él estaba? No, Dios quería mostrarle a Jeremías algo visual también, porque yo siempre me pregunté, ¿por qué la casa del alfarero le iba a hacer oír las palabras? Porque Dios habla también a través de lo que vemos. Cuando vemos una situación, oímos las palabras de Dios. Pero si Jeremías no iba a la casa del alfarero, quizás no hubiera entendido cómo Dios quería formar. Descendía a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Luego el versículo 6, que no lo tengo acá, lo voy a copiar. Dios le dice a Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? He aquí como el barro en la mano del alfarero sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Esto es exactamente un gran ejemplo de una persona que se está dejando moldear, que no tiene dureza, que su orgullo ya no le domina, que no es una persona ofendible. Cada vez que Dios nos va a moldear, toca nuestro orgullo. Cada vez que la palabra de Dios nos corrige, toca algo que queremos proteger. Isaías 45:9, hay el que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra, dice Isaías. ¿Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. O sea, nosotros podemos llegar a decirle a Dios, ¿por qué me moldeas de esta forma? No quiero cambiar, esto no me lo toques. Es una persona que no es mansa, que no es fácil de trabajar. Y eso es importante. Saber que la palabra de Dios constantemente, vamos a decirlo así, el manso va a ser constantemente manso. Y eso es algo, vamos a cambiarlo, el moldeable debe ser constantemente moldeable. No podemos en ningún momento en esta vida decir, Dios terminó la obra conmigo, ya está, me voy de la casa del alfarero. No, porque siempre hay cosas que se van a echar a perder en esta vasija. Y siempre estamos en proceso, ¿no? Hay de aquellos que digan, Dios terminó su obra en mí. No, para nosotros es, la terminará, siempre. Siempre es, la terminará. Así que eso es lo que quería recordar. Nosotros estamos en constante formación y eso es porque realmente Dios ha puesto ese espíritu de mansedumbre. El fruto, como decía Kevin, el fruto del espíritu permite que el espíritu siga produciendo fruto en nosotros. Eso es lo que quería agregar. Gracias, mi estimado. Regresa con nosotros nuestro amigo pastor Nasib Raslan. ¡Wow! También quiere compartir de vuelta. Bienvenido, pastor. Muy buenos días a todos. Yo creo que algunos ya no se acuerdan de mi cara. Ahora deleítense nuevamente con mi carita, por favor. ¿Ya? Estoy aquí nuevamente. Que Dios les bendiga a todos. Los extrañé. Tuve 2 meses de vacaciones. Qué lindo.
Así somos los venianos. Que Dios les bendiga. Se ha hablado mucho sobre la mansedumbre. Qué lindo, qué bonito. Y yo hablando ahora de que de 2 meses de vacaciones nosotros los venianos lo tiramos. Y que qué humildad que tengo, ¿no? Zacarías 9:9 habla sobre la profecía de que el Hijo del Hombre, regocíjate, oh hija de Sión, porque viene tu rey montado en un pollino manso, ¿no? Y humilde. Y vemos en la entrada de Jerusalén cuando Jesús manda a 2 de sus discípulos para agarrar a un pollino sin uso, un pollino que no era usado por nadie. Y sabemos todos los que conocemos de campo de que hay el caballo o el pollino o el burro que no es usado nunca, es jíbaro o es chúcaro, le llamamos nosotros. Es salvaje, como lo decía el pastor David, ¿no? Y realmente usted lo monta y corcovea y lo tumba porque es salvaje, hace estragos realmente. Pero me sorprende que era sin uso este burro, y cuando se monta Jesús, se vuelve mansito, obediente. Y eso es lo que Dios hace, y relaciono con lo que estaba hablando el pastor Sebas en este momento, de que Dios siempre nos moldea. Siempre estamos en transformación cuando estamos en las manos del alfarero realmente. Y muchas veces nosotros somos esos burros que venimos a Dios. Burros con nuestras mañas, venimos jíbaros, chúcaros, salvajes, queriendo hacer nuestras propias cosas, hablar nuestras propias cosas, seguir nuestro propio camino. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ahí se ve la humildad, la mansedumbre, que nosotros depositamos nuestra confianza, nuestros caminos al Señor, y la mansedumbre tiene que estar ligada a la obediencia. El burro fue obediente al mandato de Jesús, pero solamente con Jesús en nuestras vidas podemos tener esta actitud de mansedumbre, podemos tener esta actitud de obediencia, de seguir los pasos de Jesús, seguir las pisadas de Jesús y obedecerle en todo lo que Él hace en nuestras vidas. Venimos con tantas cosas de nuestra vieja naturaleza y vivimos en un cuerpo de carne que realmente está viciado a tantas mañas, a tantas cosas malas que tenemos. Pero cuando Jesús está en nosotros, realmente vamos a volvernos mansos, vamos a volvernos obedientes a su voz y vamos a seguir la caminada que Él quiere que nosotros sigamos. Solamente con Jesús. Él nos agarra todo rebelde, Él nos agarra salvaje, Él nos agarra con nuestras mañas, con nuestros pecados, pero nos guía hacia el propósito que Él tiene con nuestras vidas, y Él nos encamina. Él enderezará nuestras veredas. Hay mucho que hablar, y gracias a todos porque todos estamos aprendiendo un poco de cada uno de ustedes. Que el Señor les revuelque en bendiciones, mis amados hermanos, le aplaste con su gracia y le consuma con su fuego. Bendiciones. Y hacía falta, pastor Nasir, hacía falta. Ya nos dijo burro, chúcaro, salvaje. Si solo faltó que nos dijera güey, ganado, yo qué sé, ¿cómo se dice? Gracias, pastor. Recuerde que el cierre es suyo, yo. Usted cierra. Miren, para ir cerrando la clase de hoy, quiero recordarles lo que el apóstol Pedro nos enseñó en su primera carta, primera de Pedro 2, versos del 20 al 23. Si sufren por hacer el bien, noten la condicionante, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados. Esto sería para otro tema, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, es bien interesante solo el comienzo. Para esto fueron llamados. O sea, no anden pensando que el asunto es para otra cosa. Porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Verso 22.
Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. 23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Noten esto, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Si quieren una descripción de mansedumbre, aquí lo tenemos, al perfecto manso. A la persona que definitivamente nos enseña cómo enfrentar esas situaciones de insultos, de padecimientos por causa de lo que un grupo de personas o una sociedad o todo un sistema en el que vivimos nos provoca. Porque sí o sí, mis amigos, como dice el mismo texto, a esto fuimos llamados. Por lo tanto, no se asusten, no nos asustemos si nos toca vivir este tipo de situaciones. Es parte del combo. Cuando entramos a esta familia hermosa del reino de los cielos, es parte del combo. El tener que atravesar por situaciones adversas provocadas por personas que todavía no tienen la luz que nosotros por gracia del Señor recibimos. Pero justamente porque recibimos esa luz, podemos entender también cómo comportarnos delante de cada uno de ellos. Y me encantó que todo el equipo dio distintos puntos de alguna manera. Si ustedes notaron, cada uno comenzó a dar distintos puntos. Unos tenían que hablar con el hecho de ser dóciles, como lo decía el pastor Seba, el hecho de ser como esa pequeña masa que se deja moldear por el alfarero. Ese es un manso, alguien que se deja moldear. Entonces piensen, para concluir, a modo de resumen, ¿soy o no soy manso? Una pregunta que me tengo que hacer, por lo tanto, es, ¿qué tan moldeable soy? ¿Qué tan moldeable soy? ¿Qué tan enseñable, para ser todavía un poco más quirúrgico? ¿Qué tan enseñable soy? ¿Qué tanto te dejas enseñar por las escrituras? ¿Qué tanto te dejas enseñar en esas áreas que uno sabe de que tiene que cambiar? Número 1. Número 2. ¿Qué tanto estoy siendo dominado por el deseo de querer defenderme a mí mismo? ¿Qué tanto me dominan esa fuerza que tengo y que a veces lo que intenta, en lugar de mostrar a Cristo, es mostrar justamente un deseo de venganza? ¿Qué tanto me estoy sintiendo controlado por ese volcán interno que a veces tengo? La mansedumbre, recuerden, es fuerza bajo control. Y bajo el control no de mi voluntad, sino bajo el control del Espíritu Santo, porque es también un fruto del Espíritu Santo, lo que lo hace todavía mucho más extraordinario. Y número 3, esto también me debe de llevar a entender cómo tratar con mansedumbre a las personas. Como lo decía Rebeca, tengo que aprender a tratar con mansedumbre a aquellos que por diferentes razones han cometido una serie de equivocaciones o han atravesado por veredas en su vida que les ha llevado a estrellarse, y que mi lugar en el reino es tratar de ayudarles con mansedumbre. Así que, mis estimados, de verdad, solamente se los dejo para que lo mediten, para que lo reflexionen. Insisto, ¿qué tan manso soy? Si soy honesto, puedo decir, me hace falta, porque todavía tengo cosas que seguir aprendiendo. Cosas que, si soy honesto, me resisto a cambiarlas. Me resisto. Todavía me ganan las ganas de defenderme a mí mismo y no hacer como hacía nuestro mismo Señor Jesucristo. Se entregaba a aquel que juzga con justicia. Esa es una perfecta descripción del manso. Pastor Seba, cierra con nosotros. Me encanta la pregunta la expresión de Jimena, nos falta. Eso es un síntoma de una persona que está siendo moldeada. Me imagino que la masa en las manos del alfarero
antes de ser la vasija decía, nos falta, me falta todavía. Claro que te falta. El problema es cuando la masa dice, ya lo logré, y todavía no fue el tiempo, te hace falta entonces entender que te falta. Así que es bueno, son buenas las preguntas que puso Rebe también, el autoanálisis que Pastor Alberto nos dejó, ¿no? Las preguntas, y el análisis de cómo yo era hace unos meses, cómo soy hoy. ¿Hay un cambio? ¿Soy el mismo? ¿Sigo gritando como antes? ¿Sigo discutiendo como antes? ¿Sigo negando el pecado como antes? ¿O hoy ya no? ¿No? Y me encanta. Ayer alguien decía cerca mío, antes era pecador, ahora, y yo corrijo eso, es antes era pecador sin saber que lo era. Ahora sé que lo soy. Ahora sé que estoy cambiando. Pero no es como que antes yo era pecador, ahora no soy más pecador. No, somos pecadores conscientes. Somos masas que nos hace falta. Antes era no me falta. Así que qué importante es saber hacer un análisis y dar gracias. Dar gracias porque el Señor nos ama aún siendo incompletos. Oramos y terminamos. Vamos a orar. Gracias a todos los que permanecieron hasta ahora. Recordamos que hoy tenemos el servicio de Mar del Plata. Seguimos con la serie de Pan para los que están atentos. Y damos gracias, Pastor Alberto, gracias por el desarrollo de la bienaventuranza. Vamos a seguir durante los próximos sábados con Mateo 5. Y nada, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es la fuente de nuestra convocatoria. No hablamos de ninguna noticia ni ninguna otra realidad presente, sino de la palabra que permanece para siempre. Ni siquiera es presente, es eterna, es para siempre y siempre lo ha sido. Y qué gozo haberla encontrado en este presente. Encontramos un mensaje eterno que nos direcciona hacia ti y nos conforma otra vez a tu imagen. Señor, permite que el Espíritu Santo en nosotros revele todo lo que nos hace falta y que caminemos con esa verdad. Me hace falta, pero estoy completo. En Cristo, en su nombre oramos, en tu nombre te alabamos, por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, hermanos, micrófono, nos despedimos con alguien que regresó. El pastor Nasir nos despide. Una preguntita, una adivinanza. ¿Quién es el hombre más manso del mundo? Señor, que tal vez este mal seas tú revelando qué es lo que está mal, Señor amado. Señor, entrégame su pueblo. No. ¿Cuál es el hombre más manso del mundo? ¿Saben quién es el hombre más manso del mundo? Señor amado, para nosotros. ¿Quién es el hombre más manso del mundo? Es el hijo de Superman. ¿Saben por qué? Es Supermancito. Ay, no. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias. Los amamos. Bye, se cuidan. Se extrañó. Chao. Dios bendiga, hasta luego. Ahora les voy a dar una Bendiciones a todos. porque ya no hay tiempo. Nos vemos, bendiciones. Saludos para todos. Este momento sobre el hombre más manso de la tierra, ¿ok? Bueno, cuídense. Nos vemos. Ahí lo tengo con Supermancito. Despide el zorro. Interesante que le quiero decir algo. Es considerado el hombre más manso de la tierra Moisés, pero no pudo entrar a la tierra prometida por falta de mansedumbre. Interesante. Y dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Entonces se remonta a que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por falta de mansedumbre y es el hombre considerado el hombre más manso de la tierra. Interesante, ¿no?
que cuando alguien nos diga que tú eres así, nos falta mucho más. Nos Amén. falta mucho más. No nos Solo creamos, Jesús. no nos creamos lo que somos, sino creamos lo que Dios cree que nosotros somos. Amén. Ahora Ese sí, es un bonus extra. de todos. Ve- ve-